Habíamos hablado la semana anterior, y quisiera remontarme un poquito más todavía, hace 15 días, sobre algunos peligros, ¿no? En base a un pasaje en el libro de Corintios, cuando dice, no quiero, hermanos, que ustedes ignoren, ¿no? Y hablaba de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por ejemplo. Y había algunos peligros, ¿sí? La semana anterior hablamos en base a Eclesiastés capítulo 3, ¿sí? Cuando dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y permítanme leer nuevamente la versión Dios habla hoy, para recordar nada más, porque dice, en el momento preciso todo lo hizo hermoso, puso además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará. Dios puso en el corazón la idea de lo infinito, de lo eterno, ¿sí? Ahí está en el corazón. Por más ateo que, como decíamos, por más atea que sea una persona, hay algo que le dice que hay algo más después de muerto, ¿sí? Por eso el libro de Eclesiastés mismo dice, mejor es ir, ¿sí?, a la casa donde hay luto que a la casa donde hay un banquete, una fiesta. Porque por lo menos, dice, ¿no?, en la casa donde hay fiesta, dice, ahí simplemente pasas la vida y no piensas que nunca va a pasar nada. Y disfrutas. Y hay momento para eso. La Biblia también dice, todo tiene su tiempo, ¿sí? Todo sí tiene su tiempo. Y cuando hay momentos como el día de ayer, que hubo tiempo para estar en un velorio, ¿sí?, dice, eso nos lleva a meditar profundamente el corazón en cuanto a la fragilidad de nuestra vida. La fragilidad de nuestra vida. Y en ese sentido también, nuevamente, Dios puso algo dentro de cada uno de nosotros que nos habla que hay algo más. Y decíamos, hay personas que dicen, bueno, no hay nada, no hay nada más después de la muerte. Ok, si no hay nada más después de la muerte, ¿sí?, no tienes mucho que perder. ¿Sí? Asumiendo que es así. Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Y si hay algo después de la muerte? ¿Y si hay un Dios al que tienes que rendir cuentas? Entonces puede pasar algo, ¿sí? Y por eso creo que es importante. Y de hecho, nuevamente, el Señor Jesucristo vino para darnos a conocer al Padre, ¿sí? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hablábamos que esto no es un tema religioso. De hecho, en la Biblia, la palabra religión o religioso solamente aparece en el libro de Santiago, básicamente, ¿sí? Solo en el libro de Santiago. Y está hablando ahí, ¿no? Dice, si alguno se cree religioso, acuérdense, ¿sí?, de Santiago capítulo 1, ¿sí?, y no refrena su lengua, dice, la religión de esa persona no sirve para nada. Usted puede llenarse la boca de decir, soy evangélico, ¿no?, o puede llenarse la boca en decir, soy católico, apostólico y romano. Pero si usted no sabe refrenar la lengua, dice la Biblia, no lo digo yo, si usted no sabe refrenar, esa religión no sirve para nada. Así dice la Biblia, ¿sí? Y luego está invitando a decir, miren, si usted se cree religioso, haga esto, ¿sí? Haga esto, comparta, ayude, sea de bendición para otros. Entonces no se trata de un tema religioso, ¿sí? Habíamos dicho que hay miles de religiones, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ¿cuál de ellas te acerca realmente a Dios? ¿Sí? Y aquí, no, por favor, no estamos pretendiendo decir que nosotros tenemos la última palabra, no. Tantas religiones, pero ¿cuál te acerca a Dios? Y por otro lado, ¿es el mismo Dios solamente con otro nombre? ¿Sí? Y por eso el tema era, que podríamos llamar el tema de la semana anterior, era todos los caminos conducen a Roma. O podríamos decir, todos los caminos o todas las religiones conducen a Dios. Al fin y al cabo es el mismo Dios, solamente con otro nombre. Entonces no importa lo que tú creas, al fin y al cabo, ¿sí?, todos los caminos te van a llevar a Dios, ¿sí? Todos los caminos van a llevar. ¿Es así como funciona? Y creo que es importante entenderlo. Con el transcurso de la historia se crearon varios tipos de religiones, que en resumen decíamos, están los politeístas, panteístas y también la religión monoteísta, ¿no es cierto?, la creencia en un solo Dios, ¿sí? Y habíamos dejado un pensamiento de este famoso personaje que fue ateo. De hecho, buscó argumentar tantas cosas para destruir la Biblia, el cristianismo, y en la investigación y el profundizar en las cosas que fue encontrando este hombre, se dio cuenta que realmente necesitaba de Dios.
y terminó realmente aceptando a Cristo como su Señor y Salvador, ¿no? C.S. Lewis, ¿sí? Y él decía, ¿no? El cristianismo es una declaración que si es falsa, no tiene importancia, ¿sí? Todo lo que diga el cristianismo, si es falso, no importa para nada. Es lo que el apóstol Pablo va a decir con respecto a la resurrección en el capítulo 15 de Corintios, ¿no? Dice, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana, es inútil nuestra creencia. ¿Para qué? Perdónenme la expresión así. Si Cristo no resucitó, ¿qué hacemos aquí sentados, hermanos? Estaríamos haciendo algo más provechoso en la casa. Vamos a arreglar el jardín de la casa, pintemos el cuarto de los hijos, vayamos a visitar a la tía que no le hemos visto en cuántos meses. Hagamos algo provechoso, ¿sí? Si Cristo no resucitó, dice, vuestra fe es vana. Y no solamente eso, si Cristo no resucitó, está diciendo, aún están muertos en delitos y pecados, y eso es grave, ¿sí? Entonces lo que trae libertad a nuestra vida es justamente la persona de Cristo, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito a esto, en este sentido también esta mañana algo en cuanto a las diferencias. Por un lado, similitudes y diferencias, ¿no? Creemos en el Señor Jesucristo, creemos que nació de la bendita Virgen María. La semana anterior hablábamos del credo apostólico, creemos en el credo apostólico, ¿sí? Porque a veces uno argumenta cosas, ¿no es cierto?, de estos evangélicos. Yo recuerdo, porque yo no entraba a una iglesia evangélica ni de chiste, ¿sí? Como decía el pastor Milton Brown, ¿no es cierto?, cuando ellos comenzaron su ministerio por acá, ¿no? Y la gente, con tal de que las personas no vayan donde estos gringos que hablan del evangelio, decían, no se irán por ahí porque a los niños les hacen salchichas. Así era. O sea, suena hoy en día ridículo, ¿sí? Pero había, qué bárbaro, un reparo impresionante, ¿no? No te juntes, no entres. O sea, por poco te vas a ir al infierno en el momento que pongas un pie en una iglesia así. Casi como que te vas a ir al infierno. Así era, ¿sí? Así era. Pero cuando uno va viendo y se da dando cuenta de decir, a ver, hermanos queridos y amigos, ¿sí? Miren, ¿no? Como decía alguna ocasión, ¿sí? Si somos evangélicos, ¿somos por qué evangélicos? Porque procuramos entender, conocer, ¿sí? La vida de Jesús está en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿sí? Y si uno como creyente procura vivir lo que dicen los evangelios, gloria a Dios, ¿sí? Independientemente de la religión que tenga, qué lindo que pueda vivir lo que dicen los evangelios, gloria a Dios. Entonces, si somos evangélicos es porque conocemos las enseñanzas de Jesús en los evangelios y procuramos vivir las enseñanzas de Él que están en los evangelios. Si eso me hace evangélico, sí soy evangélico, ¿sí? Pero a veces se pone un reparo, no. Ustedes son evangélicos, yo soy católico, apostólico y romano, ¿sí? Y por favor, nuevamente quiero insistir en esto, no estamos acá para ofender, atacar a nadie, ¿sí? Ese no es nuestro estilo y jamás lo será. Pero a veces defendemos ese tipo de cosas y no tenemos mayor argumento inclusive, ¿sí? ¿Qué significa católico? ¿Qué significa católico? ¿No? Porque está en el credo apostólico, ¿no es cierto? También. Y se lo hace en relación a lo que significa católico. Cuando dice, no creo en Dios Padre, creador del cielo, la tierra, sí, creo en el Espíritu Santo, creo en Poncio Pilato y todo lo demás, ¿sí? Creo en la Santa Iglesia y habla católica, ¿sí? Ustedes saben que el credo apostólico surgió a los inicios prácticamente, ¿no?, del cristianismo y fue un resumen de fe para filtrar las herejías que ya se venían dando en ese tiempo. Luego se institucionaliza, ¿no?, la religión católica con Constantino, etcétera, ya se comienza a conformar una estructura. Antes no había una estructura como hoy la conocemos, obviamente, no había esa estructura, ¿sí?, jerárquica, impresionante, ¿sí? No había. Los primeros padres de la iglesia, de hecho ustedes saben, ¿no?, ¿quién fue el primer papa? ¿Quién fue el primer papa, según la tradición? Pedro, ¿sí? Pedro fue el primer papa, según la tradición, ¿sí? Pero no se encuentra en ninguna parte, como decíamos el domingo anterior, ¿sí? Usted no encuentra en ninguna parte, ¿sí?, no solo del apóstol Pedro, ninguno de los apóstoles eran sacerdotes, en el concepto que
que se lo ha transmitido. Ninguno era sacerdote. ¿Quiénes fueron los sacerdotes en el tiempo de Jesús? Anás y Caifás. Los mismos que estuvieron ahí impulsando a que la gente le lleve a la cruz al Señor Jesucristo. Ninguno de los apóstoles fueron sacerdotes. Ninguno de los apóstoles fueron romanos. Es más, ni siquiera Pedro, la tradición, no se ve que Pedro haya llegado a Roma. Pero hoy en día obviamente hay una basílica en honor a Pedro, sí. Pero no hay registros en que se diga que Pedro llegó a Roma, por ejemplo. Todos eran judíos. ¿Sí? Todos eran judíos. Además de eso, solamente el apóstol Pablo da a entender en el libro de Hechos, habla justamente a la iglesia que está en Roma y Pablo va para allá. Y obviamente sufrieron el martirio, la mayor parte de los apóstoles, ¿sí?, bajo el imperio romano, que abarcaba mucho espacio, muchos lugares, ¿sí?, bajo el imperio romano. Pero estar bajo el imperio romano no significa que los apóstoles eran romanos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo estoy confundiendo. ¿Estamos bien? Ok. Bueno, entonces, a veces hay cositas pequeñas, pero creo que es importante comenzar a analizarlas, pensarlas, cuestionarlas, no con el afán de dañar, ¿no? Creo que lo que dice el apóstol Pedro, si no me equivoco, en 1 de Pedro 3, si me acompañan un ratito. Primera de Pedro 3:15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y fíjense acá, y esto es importante para todo creyente. Y estad, ¿qué cosa? Siempre, siempre preparados, ¿para qué? Para presentar defensa, ¿sí? No dice acá para pelear, para argumentar, para ganar, ¿sí?, para hacer quedar mal. No dice eso la Biblia. Dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Está diciendo, miren, ¿ustedes creen en algo? Ok. Si ustedes creen en esto, tienen esperanza en esto, si tienen la fe en Dios, entonces debemos estar preparados para presentar con argumentos correctos, adecuados. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? ¿Sí? ¿Qué es lo que creemos? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Sí? Y eso es importante. No es solamente porque, gracias a Dios, como dije la semana anterior, porque nosotros crecimos. ¿Cuántos de nosotros fuimos bautizados de bebés? Bautizados de bebés. Confirmados, no sé a qué edad, pero confirmados. ¿Sí? Fíjese, ¿qué significaba? Al menos quienes fuimos bautizados de bebés. ¿Qué significaba para mí el bautismo en ese momento? ¿Qué significaba el bautismo para mis padres, por lo menos, en ese momento? ¿Ah? Y fíjense, hay cositas pequeñas, ¿no es cierto? Hay cositas que se han ido inclusive ajustando en poco tiempo relativamente. ¿Qué pasaba si un niño moría y no fue bautizado? ¿A dónde iba? ¿Ah? Al limbo. Al infierno. Fíjense, ¿no? Había cositas como esas, ¿no es cierto? Y por eso, por ejemplo, yo tengo 5 hermanos, uno murió, y yo recuerdo todavía muchachito, un muchachito que se puso grave, mi hermano, un bebé, se puso grave, y la desesperación de mis padres, ¿cuál fue? Bautizarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque había ese temor, es decir, ¿dónde va a pasar la eternidad de esa criatura? ¿Sí? ¿Dónde va a pasar la eternidad de esa criatura? ¿No? Obviamente yo en ese momento, aunque era un muchacho, todavía no tenía mayor conocimiento, ¿no?, de las cosas de Dios, ni de la Biblia, ni nada. Yo conocí al Señor a los 19 años más o menos, ¿sí? Pero en ese tiempo nada. Pero les veía a mis padres en la desesperación que ellos tenían de hacer algo para, de alguna forma, asegurar. Y eso está en el corazón de toda persona. Esa parte, que Dios ha puesto eternidad, que nos lleva a ese punto de decir, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Estaba recordando el testimonio de un sacerdote, que se convierte al Señor. Y este hombre narra, de una manera tan interesante, porque él en las fechas típicas, ¿no es cierto?, de los Días de los Difuntos,
En muchos lugares se acostumbraba a dar misas en los sitios, ahí en las tumbas, ¿sí? Y ahí iban los sacerdotes para ver, y de acuerdo a qué tipo de misa quiere, ¿sí? Porque ahí eso también hay de distintos tipos de misa, ¿no? ¿Sí? Y según el tipo de misa, entonces el costo también había, ¿sí? Había ese tipo de cosas. Y este sacerdote, ¿no? Después de que había ya dado todos sus responsos y todas sus cosas, ¿sí? La señora, ¿no? Dice, se saca una fundita de su bolsa, ¿no? Todos los ahorros que había tenido para darle al sacerdote, ¿no? Y cuando le da las monedas, le dice, Padrecito, ahora sí está seguro de que mi esposito ya está en el cielo. Y él dice, no, yo no pude coger ese dinero. ¿Cómo le puedo decir yo que sí en función de lo que yo acabo de hacer? No se trata de los ritos religiosos los que nos acercan a Dios, ¿sí? Nadie puede acercarse a Dios simplemente por un rito religioso o por lo que otra persona haga, ¿sí? Por eso les decía, ¿cuántos fuimos bautizados? El bautismo no nos salva. Ni siquiera estábamos conscientes de lo que nos decían en ese rato, ¿sí? Peor aún de lo que uno creía en ese momento. ¿Qué significa confirmación? ¿A qué se refiere la confirmación? ¿No es cierto? Y es importante que conozcamos, ¿sí? Si yo tengo un trasfondo, entonces yo quiero saber, ¿sí? Si esto hicieron conmigo, no solamente lo voy a seguir haciendo por tradición. De hecho, hay muchas tradiciones que a veces uno puede hacerlo simplemente porque sí, ¿no? Pero qué bueno que es saber que lo estoy haciendo con conocimiento de causa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque a veces podemos ir practicando determinadas tradiciones y como el Señor Jesucristo dijo, también lo menciona la palabra de Dios, y les recriminó el Señor Jesucristo a los religiosos en ese tiempo y les dijo, por vuestras tradiciones, ¿qué cosa? Están invalidando los mandamientos de Dios, ¿no? Hay gente que prefiere dar más crédito a una tradición que a lo que Dios dice en su palabra. Hermanos queridos, una de las cosas que marca la diferencia, ¿sí?, entre todas las religiones, ¿no?, y puede poner ahí cualquiera, ¿sí?, como cristianos, nuestra fuente de autoridad es esta, ¿sí? No son los pastores, ¿sí? No son los sacerdotes, no son los concilios, no es el Papa, ¿sí? La última fuente de autoridad es lo que Dios dice en su palabra. Amén. Eso marca una diferencia total. Eso marca una diferencia total. La Biblia es nuestra fuente de autoridad, lo que Dios dice. Obviamente, en determinado momento en la historia, ustedes saben, se prohibió la lectura de la Biblia. Y de hecho, esto estaba reservado solamente para los entendidos, ¿sí?, los teólogos. Es más, las misas, ¿no?, como ustedes conocen, ¿no?, antes se daban en latín. Es más, para leer la Biblia en latín, ¿no?, imagínense lo que sería un culto así, solamente hacer la prueba, ¿sí?, que yo esté dándoles la espalda a ustedes y comienzo a dar la misa en latín. Así se hacía. Así se hacía. ¿Por qué? Porque el vulgo no puede entender la palabra de Dios. La palabra de Dios está reservada para unos pocos. ¿Dónde encuentra eso en la Biblia? ¿Sí? La palabra de Dios es para todos. Para todos. El Señor Jesucristo mismo dijo, escudriñen las Escrituras, busquen. O como decía también en el libro de Hechos, no, comprueben lo que se está diciendo acá, ¿sí? Es simplemente tradición. ¿Tiene un respaldo bíblico lo que estoy haciendo, lo que estoy participando, lo que estoy viviendo? ¿O se ajusta a lo que dice la palabra de Dios? Entonces, por eso nosotros creemos, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de bautizo, sí, el requisito para bautizarse, ¿cuál es? Haber creído en el Señor Jesucristo. ¿Sí? A mí me encantó hace unos pocos días una de las familias de acá de la iglesia dice, pastor, queremos bautizarnos ya, ¿no? Y ver lo que Dios ha hecho en esa vida, cómo Dios les sacó, les rescató, y qué lindo con esa convicción decir, yo quiero bautizarme, ¿sí? Obviamente la palabra bautizar significa ¿qué cosa? Sumergir, ¿no? El bautismo es un simbolismo, ¿sí?, que cuando usted se sumerge en el agua, por eso el término bautismo significa sumergir, ¿sí? Dentro de la Iglesia Católica, y por favor nuevamente no es para ofender ni nada, simplemente es narrar lo que normalmente se hace, ¿sí? La Iglesia Católica, el bautismo es por aspersión,
Le cogen al bebecito, le ponen y le echan un poquito de agüita, ¿no? Y le bautizan, ¿no? Y le ponen el nombre. Estaba acordándome de un chiste, pero mejor no. No. Que el indígena va y le dice, ¿cómo quieres que se llame el niño en el bautizo? No. Yuca 15 Tigre. ¿Cómo le vas a poner ese nombre al guagua? Yuca 15 Tigre. Dice, ¿de dónde se te ocurrió? Dice, no, ¿y cómo hay Papa León 12? Entonces a veces, obviamente, le bautizan y te bautizo con el nombre de, ¿no? Sí. Pero es por aspersión. La Biblia, usted va a encontrar que la Biblia, todo, de hecho, el mismo Señor Jesucristo que fue bautizado a los 30 años más o menos, ¿sí? Jesús fue bautizado a esa edad por Juan el Bautista, ¿no es cierto? Dice que cuando subió de las aguas, ¿sí? Vio descender del cielo, ¿sí? El Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces es interesante porque el bautismo es eso, la confirmación que es, ¿no? Tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo. Pero uno de muchachos le dan la confirmación y no sabe ni de qué se trata. ¿Sí? Entonces hay cositas que están ahí, pero no sabemos ni por qué están ahí. Y es bueno que nosotros entonces analicemos, investiguemos, ¿sí? Consideremos eso, ¿no? Para mucha gente, simplemente a veces el participar a veces en la iglesia, y si de pronto antes iba a misa, ahora viene a culto. Entonces simplemente se ha trasladado, ¿no? De lo que era misa, ahora es del culto. Lo que antes era el cura, el sacerdote, ahora es del pastor. ¿Sí? Y a veces solamente es un traslado religioso, pero no hay una convicción profunda de todo lo que esto implica. A veces podemos de hecho repetir términos y palabras, ¿no es cierto?, que son muy comunes para todos, pero no necesariamente tienen el mismo significado. Ejemplo, santo. ¿Qué significa santo dentro de la Iglesia Católica? ¿No? ¿Qué significa santo? ¿No? Y usted sabe que para que una persona llegue a ser considerada santa, ¿sí? Tiene que seguir todo un proceso. Tiene que seguir todo un proceso. Y después le pueden, ¿no?, nombrar como santo. Y ahí obviamente tenemos cantidad de santos para todos los días, ¿sí? No de los últimos días, pero uno sí tiene en el calendario santos para todos los días, ¿sí? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a esa palabra simplemente? Es ser apartado de para ser consagrado a. La palabra santo significa eso. Porque si no, ¿cómo entendemos cuando los apóstoles describen? Y usted puede coger cualquier libro del Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, las cartas de los apóstoles, y ahí está el apóstol Pablo a los santos que están en tal parte, el apóstol Pablo a los santos que están en tal otra iglesia, el apóstol Pedro a los santos que están en otra parte. ¿Sí? ¿Por qué les describe a muertos? Si un santo ya está muerto. ¿Sí? Está escribiendo a la iglesia. ¿A quiénes? A aquellos que han sido apartados del mundo para ser consagrados a Dios. Y eso nos pide Dios a cada uno de nosotros. Sed santos, dice Dios, porque yo soy santo. No está diciendo sean perfectos, el único perfecto es Él. Pero cada día, y hablando de santidad, hay 3 niveles, podríamos decirlo así de alguna manera. Uno es la santidad posicional, ya somos santificados en Cristo, dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Sí? No se trata de tu santidad, sino la santidad de Él a favor mío. ¿Sí? Hemos sido santificados en Él. Hemos sido justificados en Él. ¿Somos justos? No somos justos, pero es en Cristo. Por eso dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Sí? Es en Cristo lo que soy santificado, es en Cristo que soy justificado, es en Él que soy perdonado. No es porque yo lo pueda hacer por mis lindos méritos, pues. Entonces hay una santidad que ya ha sido dada en función del sacrificio de Cristo a favor nuestro. Hay una santidad que también me implica en que yo ponga mi vida en dependencia del Espíritu Santo para vivir cada día, como dice la Biblia, niéguese a sí mismo, ¿sí? Cada día, si yo quiero vivir una vida correcta, debo aprender a negarme. Y eso tiene que ver con dominio propio, ¿sí? Niéguese a sí mismo. Y de esa manera entonces comienzo a vivir una vida santa práctica también, para agradar a Dios, ¿no? Para agradar a Dios. Pero será una santidad completa solamente cuando estemos en la presencia de Dios, definitivamente. Aquí en este mundo nos vamos a equivocar, ¿sí?
Pero fíjense, hay palabritas así que en el contexto nuestro se repiten muchísimo, pero que tienen distintos significados para mucha gente. Pero ¿cuál es el concepto, ¿sí?, en este caso de santo, a la luz de la Biblia? Y es bueno que lo conozcamos y que lo entendamos. Por eso en el Antiguo Testamento se hablaba inclusive de las cosas santas, de los utensilios santos que estaban en el templo, porque eran apartados para un uso exclusivo de las cosas de Dios, ¿sí? Entonces cuando uno viene a Cristo dice, ahora me perteneces, ¿sí? Ahora tu vida quiero que sea para mí y para los propósitos de Dios. Pablo va a decir, si antes presentábamos nuestros miembros al mundo para hacer las cosas del mundo, dice, ahora presentemos todo lo que Dios nos ha dado, ¿para qué? Para servir a Dios, ¿sí? Para servir a Dios. Estaba recordando, y perdón porque está aquí presente un hermano muy querido, me decía, pastor, dice, no se imagina cuánta plata yo gasté antes de conocer a Dios, no, fortunas en brujos y hechiceros, fortunas en brujos y hechiceros, ¿sí? No se imagina. Altos cargos, inclusive en el gobierno. ¿Y a quién se buscaba en ese tiempo? Era para ver lo que decía el adivino, el brujo, ¿sí? Pero ahora que conoce a Dios es otra cosa, totalmente distinta. Su vida consagrada a Dios, su familia consagrada a Dios. Y él ahora es un instrumento de Dios para bendecir a otros siervos de Dios, ¿sí? Porque lo que antes presentaba para las cosas del mundo y del diablo, ¿sí?, ahora lo pone al servicio de Dios, ¿sí? Es un cambio, el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? La Biblia habla de ordenanzas, ¿no? El bautismo es una ordenanza. El Señor Jesucristo dijo claramente, ¿no? Ir por todo el mundo y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿no? También la Santa Cena, como celebramos la semana anterior. Y digo esto, ¿por qué razón? Porque fíjense en cositas pequeñas, ¿no? Cositas pequeñas, que para mucha gente relacionamos, así como la misa es el culto, el sacerdote, el pastor, ¿no? Entonces la comunión, ¿sí? ¿Cuántos hicimos la primera comunión? Que es otro de los sacramentos. Y a propósito de sacramentos, ¿sí?, dentro de la tradición católica, ¿sí?, los sacramentos son importantes en función de qué. Si usted cumple los sacramentos, tiene más posibilidades de participar en la eternidad en algún momento, ¿sí? Entonces debe cumplir todos los sacramentos, ¿no? Permanentemente debe cumplir los sacramentos, ¿sí? Son 7 sacramentos, ustedes saben. Y ojalá que le toque en el momento preciso también que tenga la oportunidad de el último sacramento, que es la extrema unción, la unción con aceite, ¿no? Que va el sacerdote generalmente para ungir al moribundo ya prácticamente. ¿Por qué eso? Porque de alguna manera se anhela y se espera de que a través de lo que está haciendo el sacerdote, ¿sí?, esa persona tenga los méritos suficientes para llegar a Dios. Porque fue bautizado, porque fue confirmado, porque fue hecho la primera comunión, ¿sí?, se casó dentro de la iglesia. Y así una serie de cosas, ¿sí? ¿Eso encontramos en la Biblia? No. Usted no va a encontrar nunca eso en la Biblia. Usted no se salva cumpliendo esos ritos religiosos. No se salva, ¿sí? Es clarísima la palabra de Dios como nos menciona acá. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena acá, ¿no es cierto? Que es el paralelo a la comunión, cuando lo participamos antes, y todos recordamos, ¿no?, cuando el sacerdote venía y nos ponía la hostia en la boca, ¿no es cierto? ¿Qué decía? Es el cuerpo de Cristo, ¿no? Este es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y uno ponía las manitos, ¿sí?, cerraba los ojitos tal vez, sacaba la lengua, y prohibido, ¿qué? Masticar. Prohibido masticar. Porque si usted está masticando la hostia, ¿está masticándole a quién? ¿Ah? Le está masticando a Jesús, literalmente. Esa es la doctrina de la transubstanciación, ¿sí? Que en ese momento esa hostia se está convirtiendo en el cuerpo y el vino en la sangre de Cristo. Esa es la doctrina de la transubstanciación. Se convierten literalmente. Por eso cada misa es el sacrificio de la misa. Porque con cada uno de esos actos de la participación, Cristo está muriendo en ese momento por usted, ¿sí?
Yo quiero invitarles que abramos, y por el tiempo nuevamente me va a faltar. Pero me apasiona a veces esto perdón, en Hebreos, capítulo 9, y este pasaje es impresionante. Como ustedes saben, en el Antiguo Testamento, tanto en el tabernáculo como en el templo, se dividían el atrio, la parte externa, y luego el lugar santo. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina, ¿sí? Una cortina, ¿sí? Al lugar santo podían llegar los sacerdotes, pero al lugar santísimo solamente podía llegar el sumo sacerdote, y una vez al año, nada más, ¿sí? Primero ofreciendo sacrificios por él mismo. ¿Sí? Fíjese lo que dice acá. Verso 23, Hebreos 9, 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora. ¿Por quiénes? ¿Por nosotros? ¿Ante quién? Ante Dios. Hermanos queridos, ¿para qué estaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento? ¿Sí? ¿Para qué están los sacerdotes bajo el concepto de muchas religiones? ¿Sí? El sacerdote era el intermediario entre Dios y los hombres. Eso era un sacerdote. Y mucha gente ha trasladado ese concepto también dentro de la iglesia evangélica. Como que los pastores somos ahora los intermediarios entre Dios y los hombres. Y no hay así, no hay tal cosa así. Y nuestro único intermediario, ¿quién es? Es Cristo. Usted no necesita intermediarios, llámese como se llame. Ni pastores, ni sacerdotes, ni curas, ni monjas, ni papas. ¿Sí? Al único que usted necesita como intermediario es al Hijo de Dios. Y esto dice acá. Él se presentó en el cielo para presentarse por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Porque había los animalitos que se sacrificaban, ¿no? De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Sí? Y qué tremendo y qué profundo lo que dice acá el apóstol cuando menciona esto. Cristo entró a la presencia de Dios, ¿sí? Para presentarse por nosotros ante Dios. Él siendo el sacrificio, no los animalitos, ¿no? Que no debían tener defecto, ustedes saben, para ser sacrificados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, no es lo que puede hacer un sacerdote por usted o un pastor por usted. De hecho, la Biblia habla, ¿no? Y no tenemos el tiempo, pero el apóstol Pedro mismo, Pedro, primer papa, ¿sí? Él va a decir, y ahora somos nosotros, dice, hablando de todos los creyentes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel, ¿sí? Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está diciendo que todo creyente es real sacerdocio, ¿sí? Nuestro único sumo sacerdote es Cristo, ¿sí? Pero usted y yo tenemos esa responsabilidad también de ser sacerdotes en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestros hijos. No en el sentido de que usted es el intermediario, no, ¿sí? Porque solamente hay un intermediario. Y termino con Hechos capítulo 4. Hechos 4, el verso 12. Y pensando en esa canción preciosa que cantamos hace un momento, fíjese lo que dice acá, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Y ahí sí póngale cualquier nombre que sea, ¿sí? Santos, pastores, abuelita que era una linda persona pero murió, ¿sí? Porque a veces se pasa eso, ¿no? Pasa esto, decir, no, es que esta persona era un santo, ¿no? Murió, está en el cielo, y era un angelito, es un angelito, ¿sí?
Sí, no dudamos de eso. Gracias a Dios por esas personas que fueron de una influencia tremenda en nuestras vidas. Gloria a Dios por esas personas y lo que marcaron y dejaron una huella en nuestro corazón. Gloria a Dios. Pero ellos tampoco son intercesores para salvación. ¿Sí? Nuestro único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo. No hay otro nombre, llámese como se llame. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está clarito lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? No hay otro nombre, llámese como se llame. Podemos decirle entonces en esta mañana, si usted ya ha tomado esa decisión, decirle: Señor, gracias, porque en tu nombre, ¿sí?, yo he confiado. ¿Sí? No quiero seguir viviendo solamente de ritos religiosos porque sí. Quiero vivir en dependencia de ti, conociéndote a ti, ¿sí?, agradándote a ti, porque he entendido que mi único intermediario entre Dios y yo es el Hijo de Dios, es el Señor Jesucristo. Nadie más, ningún pastor, ningún sacerdote ha dado su vida por usted, pero sí lo hizo el Hijo de Dios. Amén. Podemos orar. Padre eterno, gracias una vez más en esta mañana porque podemos acercarnos, Señor, ante tu palabra. Y gracias por lo que tú hablas a nuestros corazones, Señor. Gracias por tus verdades. Gracias también, Señor, por aquellas cosas que hemos recibido, que nos inculcaron, que nos enseñaron. Pero danos, Señor, la sabiduría, el discernimiento para entender, Señor, cada una de esas cosas a la luz de tu palabra, Señor. Y si en nuestro corazón, como dice acá, Señor, hemos entendido y hemos creído que tú, Señor, entraste a ese lugar santísimo por nosotros, Señor y Dios, para presentarte por nosotros delante de Dios, llevando el pecado nuestro, Señor. No hay pecado que, Señor, no quiera y no pueda perdonar. Cuando venimos delante de Él con un corazón arrepentido, el Señor está presto, dispuesto, listo para perdonarnos y limpiarnos, dice la Biblia, de toda maldad. Si es que ese es el caso y usted nunca antes ha tomado una decisión, o quizá en esta mañana tiene claro el asunto de que no es por los ritos religiosos que usted ha practicado quizá desde niño, pero no es por ello lo que usted se va a salvar. Es por el sacrificio de Cristo a favor suyo, muriendo en la cruz por sus pecados. Y si usted cree de todo corazón eso, y dice la Biblia que si confesamos con nuestros labios lo que nuestro corazón cree, entonces solamente en Él hay salvación. Y el Señor quiere darle esa salvación en esta mañana. Yo quiero invitarle para que usted, donde está, si no lo ha hecho antes, le diga: Señor Jesucristo, en esta mañana yo decido confiar única y exclusivamente en el sacrificio de Cristo Jesús a favor de mí. Tú fuiste, Señor, quien llevaste mis pecados en la cruz. Tú perdonaste todos mis pecados, Señor. Y en esta mañana yo acepto por la fe ese sacrificio tuyo. El regalo más grande, Señor, que puedo tener en esta Navidad es el regalo de tu salvación. Y lo recibo, Señor, porque confío en los méritos de Cristo Jesús a favor mío. Gracias, Señor y Dios, por lo que tú haces. Si hay alguna persona que por primera vez quizá ha tomado esa decisión y en su corazón ha hecho esa oración, yo quisiera terminar orando por usted, si me permite, estos últimos segundos. Si hay alguien, puede levantar su mano y volver a bajar. Gracias a Dios. Padre, gracias por esas personas que delante de ti se identifican reconociendo que te necesitan a ti, Señor. No importa si es un niño, un joven, un adulto, pero están buscando de ti, Señor, que tú confirmes tu palabra en sus corazones. En Cristo Jesús. Amén.